Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre el manual de supervivencia a la adultez. Este programa vamos a abordar algo muy importante, equilibrar las emociones. Este es un tema muy retador para todos y sé que hay veces que no podemos controlarlos. Por eso hemos traído hoy a dos practicantes de la unidad de servicios psicológicos, los cuales nos van a ayudar a comprender todas estas dificultades que tenemos cuando no sabemos qué hacer con las emociones. En esta oportunidad nos acompaña Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Henry, ya que hablas de esto, mira que yo soy igual que todas las personas, van corriendo desde su trabajo hasta la universidad y de la universidad recibe llamadas de su jefe, mejor dicho, toda la semana estoy como una montaña rusa y a veces ni siquiera pienso qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy decidiendo. Sí, eso nos pasa a todos. Juan, ¿tú qué opinas frente a eso? Luego que una temática que requiere que cada persona que tenga la oportunidad profundice un poco sobre el tema, sobre qué es una emoción, cómo se manifiesta, efectivamente cómo nos afecta y asimismo cómo podemos regularla, ya que eso nos va a ayudar a tener un poquito más de control sobre nuestra vida y ver un poco más la salida de este túnel que muchas veces nos encorvamos nosotros mismos. Entonces, Juan, ¿qué son las emociones? Bueno, Henry, primero que nada quisiera destacarte que una emoción como tal no te va a generar algo bueno ni algo malo de por sí. Una emoción es una respuesta fisiológica y natural, automática que tienes frente a lo que está pasando en tu entorno, ¿sí? Dependiendo de lo que esté sucediendo, ya sea que estés en el trabajo, en la escuela, en la casa o solamente estés teniendo un mal día, tú vas a sentir cosas, vas a sentir y eso va a generar que tú tengas ciertas respuestas fisiológicas. Entonces, sentir ira, tristeza, desagrado, ¿no está mal? Exacto. Como tal, este tipo de emociones son adaptativas y funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que tú sientas una emoción, va a ser con una finalidad. Es decir, tú cuando sientas felicidad, esta emoción lo que te hace es ver que ese tipo de situaciones son agradables para ti y que al mismo tiempo son cosas que tú vas a replicar en un futuro. ¿Sí me entiendes? Lo mismo con la ira. La ira, como tal de por sí, no es mala, ya que estás protegiéndote en sentido de que están pasando algún tipo de límite o están quebrantando algún tipo de valor o creencia que tú tengas. Y lo que estás haciendo es defendiéndote. Lo mismo con el miedo. El miedo es una de las funciones más adaptativas, una de las emociones más adaptativas, ya que este nos protege de los peligros que hay en el entorno. Dígase cuando ves un bus que viene a todo hacia ti, un ladrón o un animal salvaje en el bosque. Tú lo que vas a hacer puede ser activar tu actividad motora, valga la redundancia, y asimismo vas a escapar o puede que te enfrentes contra el animal o contra el ladrón o asimismo que te rindas frente a él. Asimismo también hay otra que es bastante funcional, como lo sería el asco. El asco viene desde muchísimos siglos atrás, desde que somos primates, ya que nos protege de aquello que nos puede enfermar o nos disgusta y no solamente aplica a los alimentos, sino también a las personas. Laura, ¿me puedes dar un ejemplo para tener todo más claro? Así es, Henry. Pues sabemos que las emociones son muchas, ¿no? Pero estas se caracterizan por tres componentes principales. El primero es el pensamiento, es decir, lo que pensamos, cómo me siento. No, es que el día de hoy me siento muy mal o esto me parece un poco raro, así, tal cual son los pensamientos. El segundo componente son los fisiológicos, es decir, lo que sentimos en nuestro cuerpo, como taquicardia, sudoración, dolor de cabeza. Y el tercer componente es conductual, es decir, todas las conductas que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede ser ante los peligros que nosotros tenemos alrededor. ¿Cómo reaccionamos? Podemos reaccionar con miedo. Y esta conducta es proporcionada por este miedo y hace que nosotros actuemos de una manera diferente o a veces de una manera que uno ni siquiera lo espera. Laura, yo también quisiera hacer una aclaración ahí, y es, la emoción como tal no es mala. Sentir este tipo de emociones te ayuda a filtrar lo que estás sintiendo y asimismo regula tu estado emocional. Lo que verdaderamente puede llegar a ser un problema en algún momento es la respuesta que generas en esa situación emocional. Juan, ¿me puedes decir un ejemplo que te haya pasado en esta última semana para quedar más claro de qué pasa con esas emociones? Claro que sí. Entonces, como yo les mencionaba, la conducta que nosotros manifestamos al momento de sentir la emoción es lo que verdaderamente puede generarnos un problema. Entonces, para que hagan una asociación, un ejemplo bastante cotidiano es cuando vamos, por ejemplo, en el transporte público.
Como tal, cuando vamos en el transporte y está súper lleno y una persona va pasando de manera bastante agresiva y nos empuja, muchas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de sentir ya sea ira, miedo, tensión, pero como tal, este tipo de emociones no van a desencadenar que nosotros actuemos, por ejemplo, de una manera hostil de por sí, o sea, que nosotros agarremos y digamos, oiga, desgraciado, que respondamos con algún tipo de puño, algún empujón. Como tal, nosotros por evolución puede que actuemos así, sin embargo tenemos la capacidad de pensar y de razonar. Entonces, asimismo, si tenemos la oportunidad antes de actuar, poder tomarnos un momento y pensar y decir, verdaderamente esto es lo que yo quiero hacer, qué tan bueno es que yo haga esto, porque imagínate, tú te pones a pelearte ahí con la persona que te empujó y qué es lo más probable que pase, que termine lastimado, que termines herido o hasta que puede que les pongan algún tipo de multa por disturbio en espacio público. Entonces, a lo que yo invito siempre es que se tomen un momento para poder respirar, pensar y ahí sí mismo poder actuar, ya que eso es lo que nos diferencia de los animales, que no actuamos tanto por instinto, sino tener la oportunidad de pensar antes de actuar. Entonces estas emociones, aunque sean primitivas, podemos controlarlas y decidir si estamos actuando de manera correcta o incorrecta. Laura, ¿y tú te has dejado controlar por esas emociones? Sí, Henry, confieso que me he dejado llevar muchísimo por las emociones. Por ejemplo, cuando un profesor me devuelve un trabajo, me siento súper frustrada, siento que voy a perder el semestre y que estoy muy mal en mi semestre, en todas las notas y en lo que estoy haciendo. Sí, es muy importante regular esas emociones, porque hay veces que no solo nos afectan a nosotros, también a nuestras familias, ¿cierto, Juan? Totalmente, Henry. Tenemos que tener muy presente que muchas veces actuamos sin pensar en el daño que podemos llegar a generar o en la magnitud que puede tener nuestro comportamiento. Asimismo, nuestras relaciones muchas veces van a ver afectadas en el comportamiento que tengamos al tener esa emoción a flor de piel, es decir, la conducta motivada por la emoción. Quisiera darles un pequeño ejemplo como para que tengan una imagen mental sobre cómo este tipo de situaciones dañan nuestras relaciones con nuestros familiares, parejas, amigos o personas allegadas a nosotros. Les pongo un ejemplo de que tuvieron un mal día en el trabajo, pero un mal día. Su jefe les gritó, les negaron el ascenso que les tenían prometidos, les hicieron quedarse tras del hecho horas extra y no alcanzaron a terminar el trabajo que tenían previsto. Llegan a casa cansados, agotados, frustrados. Y asimismo, la pareja que ustedes tengan llega y les pide un favor, que laven los platos. Ustedes muchas veces inconscientemente puede que le respondan de una manera hostil o agresiva, diciéndole, no, ¿qué le pasa? Yo vengo cansado, acabo de llegar del trabajo, es que usted no entiende. Pero muchas veces no somos conscientes de que no es culpa de la persona, sino de que no sabemos cómo manejar el malestar emocional que tenemos. Asimismo, tenemos que tener presente de que como nosotros nos hablamos y los pensamientos que generamos en ese tipo de situaciones son fundamentales, ya que ese tipo de situaciones y estos pensamientos pueden hacer que el malestar que sentamos o las sensaciones o las conductas que queramos hacer se exacerben o incrementen en magnitud en el daño que puedan generar. Porque si nosotros empezamos a hablarnos mal sobre nuestro rendimiento, sobre lo que somos, sobre las personas y tenemos como una mala perspectiva sobre lo que vamos a hacer, lo más probable es que actuemos de una manera disruptiva y con la intención de hacer daño. También, pues para ejemplificar un poco cómo las emociones y cómo esta conducta guiada por la emoción también puede ser un poco perjudicial, les pongo otros dos pequeños ejemplos, como por ejemplo la persona que vio que le entró allá en España como un millar de plata que había sido del juzgado, yo no me acuerdo, como de un banco que le consignaron, parce, pues o sea, después a esa vieja llegó y cuando lo fueron a reclamar, ella ya se había gastado toda la plata. Ella no pensó que pudo haber sido de pronto algún error de la cuenta bancaria, que le transfirieron mal. No, ella de una vez vio la plata y se la gastó. ¿Por qué? Porque actuó por emoción. Se sintió tan feliz de ver ese millar de plata, esos dígitos en su cuenta, que entró en un estado de euforia y entró en un frenesí de compra compulsiva. Pero después, cuando ya había hecho lo que hizo, ahí sí vino la entidad y le dijo, oiga, ¿dónde está la plata? Ya me la gasté. Qué pena, pero usted no tiene que pagar eso y se gana una demanda. Muchas veces cuando actuamos por la emoción tiene consecuencias, ¿sí? O otra emoción que también puede que sea buena, como el enamoramiento. Cuando ustedes van con su pareja, no sé qué, tienen la plata contada y por dejarse llevar de la situación, gastan toda la plata que tenían, su pareja se va para su casa y ustedes no tienen cómo devolverse. No se mide las consecuencias de lo que puede llegar a generar esa emoción, porque nos dejamos llevar tanto y envolver tanto por lo que sentimos,
que no somos conscientes del perjuicio que nos podemos generar a nosotros o a nuestros allegados. Vale, Juan, y ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo podemos regular esas emociones? ¿Qué estrategias hay? Listo, Henry. Yo creo que una de las primeras aclaraciones que tenemos que hacer frente a este tipo de temáticas es que si bien a la hora de explicarlo puede que sea algo bastante fácil o de bastante entendimiento, este tipo de estrategias que te vamos a explicar son de práctica. Es requerido que de aquí en adelante, si verdaderamente quieres tener un control y regulación sobre tus emociones, identificarlas y es de todo este tipo de beneficios que vas a encontrar en este proyecto, requerimos que te tomes un tiempo para practicarlas diariamente, que te tomes un espacio para ejecutarlas y tener conciencia de que estas herramientas son como un músculo. Tienes que ejercitarlas para que verdaderamente tengan un efecto en tu bienestar. ¿Listo? Primero que nada, como lo mencionábamos previamente, tenemos que seguir un modelo de 3 componentes. ¿Listo? Esa es una de las primeras estrategias, reconocer los 3 componentes de la emoción. Es decir, lo que sentimos a nivel fisiológico, es decir, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, dígase cosquilleos, presiones, endormecimientos, sudoración. Asimismo también lo que pensamos, ya sea referente a la conducta o a lo que está sucediendo en la situación o sobre nosotros, ¿sí? Porque hay que tener presente que este tipo de pensamientos se dividen en varias ramas que ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad. Y por último, también la respuesta que tenemos o que queremos tener, porque no solamente lo que hacemos, porque tú puede que quieras hacer algo, ¿sí? Que por ejemplo el ejemplo del bus, quieras agarrar a esta persona y darle un puñetazo o defenderte de algún tipo de manera, pero no lo haces. Pero el hecho ya de tener de ese pensamiento puede que te genere aún más malestar porque después no lo hiciste o no fuiste fiel a lo que tú querías hacer. ¿Listo? Entonces esa es la primera estrategia. Entender qué estoy sintiendo en esa situación a nivel fisiológico, cognitivo y lo que quiero hacer o lo que hice. Ok, entiendo. Laura, pero ¿me podrías dar un ejemplo en el cual se pueda ejercer esta estrategia que comentó Juan? Claro que sí. Un ejemplo muy claro es lo que pasamos todos los días al coger nuestra ruta, nuestro bus, nuestro ICTP o Transmilenio. Por ejemplo, cogemos la ruta de Transmilenio. En el Transmilenio vamos súper tarde para el trabajo, no sabemos qué hacer, empezamos a pensar, soy una irresponsable, yo siempre prometo que voy a llegar temprano a mi trabajo, siempre prometo que me voy a levantar temprano, pero no lo hacemos. Entonces con este pensamiento ya empieza la cognición, como dice Juan, a trabajar. ¿En qué? En nuestra conducta. ¿En qué? En nuestra fisiología. Empezamos a sentir sudoración, cosquilleo en la nuca, taquicardia y malestares fisiológicos que uno no puede controlar y que el cuerpo, en respuesta de ese malestar que estamos sintiendo, pues empieza pues a expresarse, ¿no? También la conducta. ¿Qué conducta podemos tener? Apretar el manubrio, estar de un lado para otro, cambiarse de vagón, son cosas que pasan diario y también nos tenemos que poner a pensar, si nosotros nos tomamos un momento para respirar, un momento para pensar qué hacer, allí es donde nos damos cuenta qué tipo de malestar es el que tenemos y cómo podemos regularlo. Laura, yo he escuchado algo llamado respiración emocional. Yo he intentado hacerlo, pero la verdad no sé si la hago bien. Me gustaría saber tu opinión de cómo se hace o cómo la puedo hacer mejor. Claro que sí, Henry. La respiración consciente es una herramienta muy poderosa, ya que esta respiración llega a nuestro cerebro y regula todo nuestro sistema. Es decir, fisiológicamente ya podemos tomar decisiones, regulamos nuestras emociones y ya podemos saber qué tipo de pensamientos tenemos y qué tipo de conducta vamos a tener. Entonces, esta respiración profunda, tú dirás, ¿cómo se realiza, no? Porque pues hay mucho tipo de respiraciones en muchos contextos y circunstancias, pero hay uno que es la respiración diafragmática, que si me sostienes por acá, me haces el favor, nosotros ponemos nuestra mano derecha aquí entre las costillas y arriba de nuestro pecho y empezamos a respirar. Entonces, nuestro estómago se tiene que inflar. Entonces, 4 veces respiramos, 4 veces exhalamos,
sostenemos ahí 4 veces y así sucesivamente. En esta consiste la respiración diafragmática y es de una manera muy buena, pero aclarar que no todo les funciona, pero para quienes les funciona es algo magnífico, porque no solamente regula nuestras emociones, sino que nos enseña a saber qué hacer, qué decir en situaciones y circunstancias que tal vez nosotros no podemos controlarnos y a veces tenemos un descontrol un poquito irregular y en muchos contextos, ¿no? Entonces, en esto consiste. Ay, sí, muchas gracias. Lo voy a intentar ejercer mucho en mis exámenes, ya que se acercan, porque hay veces que la emoción no me deja tomar las mejores opciones, hay veces que erro por decir, quiero contestarlo y salir de esto, y yo sé que me va a ayudar mucho. Muchas gracias. Juan, ¿me puedes contar otra estrategia que conozcas? Claro que sí, Henry. Una de las estrategias que yo más recomiendo es la de cuestiona tus cogniciones o pensamientos y reformúlalos o transfórmalos. ¿A qué me refiero con esto? Como ya les hemos venido explicando, el poder que puede llegar a tener un pensamiento en una situación emocionalmente abrumadora es bastante grande, ya que tiene una influencia que puede llegar a hacer que tu sentimiento o emoción se exacerbe. ¿Esto qué quiere decir? Que te sientas peor. Que te sientas peor o que te sientas más angustiado, con más rabia, con más... Sí, porque es el poder de las cogniciones, que muchas veces puede que nosotros nos digamos a nosotros mismos, soy un perdedor, no tengo las capacidades, todo va a salir mal, nadie me quiere, etc. Pero si uno se sigue hablando de este tipo de formas, no lo va a llevar a ningún lado, pero la persona no es consciente de esto o del malestar que esto le puede generar. En vez de hablarse de una manera un poco más asertiva, diciéndose yo soy capaz de salir de esto, vamos a poder salir de esta situación, ¿sí? Te pongo un ejemplo bastante cotidiano. Cuando tienes una pelea con tu pareja, muchas veces dices esto ya no funciona, es culpa de ella o es culpa mía, la verdad no lo sé, ya no siento la chispa, sí, empiezas a pensar 1000 cosas enfocadas en el problema. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es reformular la situación de una manera que nos enfoquemos en la solución o hablarnos de una manera en que podamos valorar el esfuerzo que estamos haciendo por mejorar la situación. Vamos a ser capaces de salir de esto, hay cosas que podemos hacer para salir de esto, ya previamente hemos tenido un problema por esta situación, podemos mirar qué más podemos hacer, ¿sí? Siempre se puede buscar una estrategia, pero para llegar a este punto de poder cuestionarte, para poder reformular la cognición, tienes que primero cuestionarla. Ver qué tan verídico es ese pensamiento que tú tienes, qué pruebas tienes sobre ello, preguntarte qué tan cierto es esto que estoy sintiendo, qué situaciones previas han pasado que me hacen creer esto, ¿sí? Asimismo también puedes hacer un tipo de estrategia pros y contras. ¿Qué tan bueno es que yo haga esto a contrario de esto? ¿O por qué yo pienso esto en vez de pensar esto? ¿Por qué no pienso esto? ¿Sí? También es algo muy provechoso el hecho de cuestionar tus experiencias pasadas. Es decir, si tú previamente ya habías experimentado esta situación, ¿qué tan verdadero o qué pruebas tienes de que eso que tú estás pensando es verdad? Te pongo un ejemplo. La persona que, no sé, por decir un ejemplo, el papá se murió, ¿sí? de un día para otro. Un día la china, el papá la llamó y le dijo, no, mijita, es que me está doliendo algo por aquí en el estómago o algo así. Y a los 2 días se murió. Esta persona ya puede crear una creencia y un pensamiento de decir, no, yo cada vez que sienta algo aquí en el estómago es porque me voy a morir, porque ya asocia este tipo de pensamientos. Pero eso ya lo ve de una manera más lógica. A varias personas que sienten cierto tipo de dolores del abdomen no se mueren. La mayoría de las estadísticas muestran que no es tan perjudicial un tipo de dolor en este lado. Si lo ves desde la parte lógica y se cuestiona qué tan verdad es que yo por sentir esto me voy a sentir mal o me voy a morir, la persona puede llegar a reformular los pensamientos que tiene y asimismo, como ya lo hemos venido planteando, darse la oportunidad de reflexionar cuál es la estrategia que puede optar y a ese mismo modo hablarse de esa manera, diciendo yo soy capaz, tengo las capacidades para salir de esta situación y afrontarla. Sí, entiendo. Es que hay veces que nos centramos solo en un punto del problema y lo agrandamos demasiado. Magnificamos el problema. Exacto, porque hay veces que hasta a mí me pasa cuando estoy en la universidad y pierdo un quiz, un examen, siento que ya perdí la materia, siento que ya no puedo afrontar la situación, pero hay veces que también me digo, solo es una parte,
y esa parte, si puedo mejorar en otras, sé que puedo pasar la materia, y eso se aplica para toda la vida. Pero me gustaría saber como más habilidades que se pueden dar. Laura, ¿tú conoces algunas? Sí, finalmente tengo dos habilidades importantes, que primero pues es filtrar las emociones, es decir, encontrarnos cara a cara con lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos estabilizar nuestras emociones, es decir, como nos comentaba Juan, muchas veces en las parejas las situaciones o las circunstancias de peleas lo que hace es transformar esta pelea en impulsos como la agresividad. Y pues esto no es lo que queremos realmente. Y con esto pues queremos generar estas estrategias en este podcast necesariamente, no solamente para las parejas, sino para todos los jóvenes, que se filtren estas emociones, es decir, qué es lo que sentimos, cómo lo sentimos y a partir de qué lo sentimos. Y empezar a generar estrategias como hablar, no sé, lo que a ustedes más les guste. Si a ustedes les gusta salir con sus compañeros, con sus amigos, si les gusta hacer actividades lúdicas, es decir, salir a un bosque, respirar, como mucho antes lo decíamos, eso hace que pues estas emociones como que no exploten tal cual. De pronto podemos hacerlo mal, reaccionando pues a circunstancias muy específicas. Y otra pues de las estrategias son los hábitos saludables. ¿Qué pasa con los hábitos saludables? A veces los hábitos saludables empiezan desde que despertamos, es decir, un excelente sueño, dormir 8 horas por lo menos, hacer ejercicio, comer bien, un alimento que realmente sea un suplemento para nuestro cuerpo y que todas las tareas diarias que nosotros realicemos, pues realmente nuestro cuerpo no se sienta cansado, no se sienta agotado, porque esto es lo que pasa hoy en día con nosotros los jóvenes y los universitarios, que no tenemos una vida equilibrada y pues por esta forma pues ya empezamos pues a tener comportamientos o incluso a tener circunstancias difíciles de nuestra vida que se nos sale del control, ¿sí? Se nos sale de las manos a nosotros los jóvenes. También quiero hacer una pequeña aclaración sobre la cuarta estrategia o la cuarta habilidad que tú mencionas del filtraje. Si bien hay ciertos espacios y ciertas actividades que nos causan placer, hay que aprender a identificar cuáles también son nocivas, porque no toda actividad que nos causa placer tiene por qué ser un factor de filtraje. Porque muchas veces por ejemplo, lo que es el consumo del alcohol, de sustancias o evadir la situación haciendo otro tipo de cosas que nos generen malestar después, ¿sí? No sé, robar, participar en peleas o cualquier otro tipo de cosa que sea más bien disruptiva o que nos genere un malestar a futuro, en vez de mejorar la situación, nos va a hacer sentir peor. Entonces es mejor que busquemos estrategias funcionales, como tú lo dices, salir a un parque, verse con los amigos, y nadie dice no se tomen algo, no vayan y bailen, no, claro que está la opción, pero siempre con moderación. No hay que sucumbir a los excesos porque hay que entender que los excesos y las sustancias psicoactivas exacerban el malestar, y sobre todo cuando es el malestar emocional. Sobre todo, Juan, tener una responsabilidad en lo que nosotros hacemos, es decir, las decisiones que nosotros tomamos y a partir de qué tomamos esas decisiones. No dejarnos influenciar por la sociedad o incluso por amigos o familiares que nos llevan pues a tener este tipo de comportamientos que es nocivo para nosotros e incluso nocivo pues para nuestros familiares. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Laura. Y para ustedes los invitamos en serio a continuar desarrollando estas habilidades y entrenarlas día a día. Y queremos que sigan conectados para posteriores podcasts en los cuales abordaremos nuevos temas, los cuales serán muy importantes para ustedes. Por favor, diligenciar el enlace de satisfacción, el cual se encuentra en este momento en el QR y adicionalmente en el enlace en los comentarios. Muchas gracias.